En esta ocasión vamos a intentar una aproximación bíblica al Adviento a partir de una pregunta tan sencilla que yo creo que la podría anunciar un niño, pero tan profunda que creo que puede mantener ocupado el corazón y la mente de grandes teólogos. Esa pregunta es la que tenemos en nuestro archivo para compartir. Y está aquí. La pregunta es esta. Si en el Hijo de Dios estaba nuestra salvación, ¿por qué Dios tardó tanto en enviar a su Hijo? Esa es la pregunta que queremos abordar. ¿Por qué Dios tardó tanto en enviar a su Hijo? Una pregunta que tiene también una resonancia existencial, porque varios de nosotros hemos conocido de Dios, hemos conocido del Señor, podríamos decir tarde en nuestra vida. Inmediatamente uno recuerda a San Agustín y esa expresión tan suya. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, dice San Agustín. ¿Por qué es tarde? ¿Por qué tarda tanto Dios en llegar? ¿Por qué a veces parece que llegó tarde a nuestras vidas? ¿Por qué tardó tanto en llegar a la humanidad? Es una pregunta que se vuelve casi, llamémoslo, angustiosa, cuando pensamos en las duras situaciones que muchas personas están viviendo. ¿Por qué tardas? En un salmo encontramos esta pregunta de la siguiente manera. ¿Por qué te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz, lo enreda en las intrigas que ha tramado. ¿Por qué te quedas lejos, Señor?, pregunta el salmista. ¿Por qué tardas? En esta ocasión, no vamos a dar respuesta a todas esas preguntas, pero sí queremos acercarnos a el camino de la revelación bíblica. Es decir, vamos a dar la perspectiva propia de la Biblia con la esperanza de que esa enseñanza bíblica, esa perspectiva bíblica, trae luz sobre nuestras propias situaciones de vida, familiares, sociales. Solo hay una respuesta posible desde el punto de vista bíblico. Dios tardó en enviar a su Hijo porque la humanidad necesitaba una preparación. La palabra clave es preparación. Palabra que la Iglesia nos propone como lema dentro del Adviento. Y lo más interesante va a ser ver, de nuevo, desde el punto de vista bíblico, qué es lo propio de esa preparación, cómo tenía que darse esa preparación. Entonces vamos por partes. Seguimos preguntando, ¿no podía Dios acaso simplemente perdonarnos y situarnos en un estado renovado de amistad con Él? O sea, pensemos, siguiendo el relato bíblico del Génesis, pensemos que vino ese acto de desobediencia de Adán y Eva. Luego el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Luego le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Eva dice,
la serpiente me engañó y comí. De alguna manera eso era reconocer la culpa. Vamos a preguntarlo de este modo. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento Dios dice, bueno, pues muy mal hecho, ustedes no han debido hacer eso, pero les doy la absolución y quedamos como antes? ¿No podía Dios acaso simplemente perdonarnos y situarnos en un estado renovado de amistad con Él? Tenía que permitirse todo ese desarrollo de la obra del pecado, que muy pronto se muestra homicida. Muy pronto es en la historia de Caín y Abel. Y entonces avanzamos. Aunque hablando en términos absolutos, no era imposible que Dios hiciera algo así, o sea, que les diera una especie de absolución. Esa clase de salvación no hubiera contado con nuestra voluntad ni con nuestro entendimiento. Estas dos facultades, que son las facultades propias del alma humana, la voluntad y el entendimiento, son fundamentales dentro de esta exposición, porque también nos van a mostrar el ritmo con el cual Dios llega a nuestra vida, Dios se manifiesta en nuestra vida. Adán y Eva reconocen su error, pero no reconocen lo que se ha dañado. En cierto sentido, toda la demora para que llegara el Salvador se debe simplemente a ese llegar a captar el daño que nos hemos causado con el pecado. Entonces, ese Dios que diera la absolución en Génesis capítulo 3, ese Dios hubiera pasado por encima de la voluntad y del entendimiento. Y eso tiene dos inconvenientes graves. Primero, si Dios pasa por encima de nuestra voluntad y de nuestro entendimiento, entonces Dios estaría omitiendo la condición del ser que Él mismo nos dio. Un dato fundamental en todo esto es que el Dios creador es el mismo Dios redentor. Y la redención no puede prescindir de la creación, ni mucho menos contradecir la creación. Si Dios, para salvarnos, omite nuestra voluntad, nuestro entendimiento, de alguna manera Dios estaría omitiendo su propia creación. Eso sería como una especie de contradicción de Dios. Dios habría dado un ser y luego obraría sobre nosotros, como por encima de nosotros, al margen de ese ser que nos dio. Por eso hay una frase muy profunda de San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La redención no anula la creación. La redención no cancela la creación. Y lo difícil de la redención es precisamente que se trata de redimir a una criatura, nosotros, seres humanos, redimirnos
con nuestra voluntad y con nuestro entendimiento. Y con nuestra voluntad quiere decir que se necesitaba que nosotros llegáramos a querer lo que habíamos rechazado. Observemos bien la propuesta que la serpiente le hace a Eva y a Adán, porque Adán estaba al lado. Aquí no hay que declarar inocente a Adán. Observemos la propuesta que la serpiente le hace a Adán y Eva. La propuesta es: seréis como dioses. Por eso la conversión y la redención finalmente suponen que yo deje de desear ser Dios. Ni más ni menos. Que yo deje de desear ser Dios. Pero para ser más precisos, la conversión lo que requiere es que yo deje de desear ser Dios a mi modo, a mi manera. Y para eso necesito conocer la manera de Dios y amar la manera de Dios. Entonces, conocer qué es lo que está mal con mi manera es un ejercicio de inteligencia que toma tiempo. Para allá vamos. Y amar la manera de Dios es un ejercicio que toma tiempo. La conversión se hace lenta precisamente por eso. Se hace lenta porque toma tiempo entender que mi manera no es la mejor manera. Toma tiempo entender que la manera de Dios es la mejor manera para mí. Y toma tiempo entender no solo eso, sino quererlo. Y quererlo tanto, amarlo con tanta intensidad, como para renunciar a mi manera. Esa es la dificultad. Aprender las deficiencias de mi manera y encontrar las bendiciones de la manera de Dios. Y luego, querer el modo de Dios. Y quererlo tanto que yo pueda posponer lo mío. De hecho, eso es lo que nos va a decir Cristo en el Evangelio. Ese es, en últimas, el sentido del tomar la cruz cada día. Tomar la cruz cada día, finalmente, lo que significa es eso. Es descubrir y amar la manera de Dios. Entonces, el primer inconveniente que tenía esa especie de absolución, Dios que nos absuelve. Capítulo 3 del Génesis. Bueno, ya listos. Mal hecho, muchachos, mal hecho. Así no era la idea. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, listo, perdonado todo. Sigan por ahí en el paraíso. No. Eso sería prescindir del ser que Dios nos dio por creación. Segundo inconveniente. Por lo mismo, una salvación así no suponía ninguna clase de aprendizaje o de avance. Es decir, esta expresión me gusta. Eso era abaratar a Dios sin devolverle su precio al hombre. De hecho, ese es el problema. Ese es el problema que tenemos con la misericordia barata. Que la misericordia barata abarata a Dios sin darle su valor al hombre. ¿Y cuál es la misericordia barata?
La misericordia barata es la que prescinde de la inteligencia, del entendimiento y de la voluntad. Por eso el camino de la auténtica redención, el camino de la auténtica conversión, supone eso, un camino, un proceso. Ese proceso, vivido por toda la humanidad, es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que el Antiguo Testamento es el adviento de la humanidad. Ese es el Antiguo Testamento, el adviento de la humanidad. El adviento no empezó con el anuncio a Zacarías de que tendría un hijo, o con el anuncio a María Santísima de que sería madre del Salvador, del Mesías. El Adviento empieza en Génesis capítulo 3. En la salida del paraíso, es decir, en la experiencia de las consecuencias, empieza el aprendizaje. Esas frases que a veces se interpretan como una especie de Dios se puso bravo. Esas frases del Génesis sobre lo que Dios dice a Adán y a Eva, el trabajo, el esfuerzo que va a ser necesario ahora en el mundo, esas frases del Génesis son ya el Adviento, son ya el comienzo del camino. Esas frases del Génesis están indicando ya la voluntad salvadora de Dios. La primera expresión de esa voluntad salvífica o salvadora de Dios la tenemos en lo que Dios le dice a la mujer. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Al hablarle a la mujer de esa manera, Dios se está poniendo de parte de ella. Bueno, esa frase se la dice Dios a la serpiente. Pongo enemistad entre ti y la mujer. Puesto que la serpiente es la enemiga de Dios, y el Apocalipsis nos aclara, la serpiente es el diablo, Satanás. Puesto que la serpiente es la enemiga de Dios, cuando Dios dice, pongo enemistad entre ti y la mujer, entonces la mujer queda como enemiga del enemigo de Dios. Dios se declara a favor de la mujer. Dios se declara a favor de la descendencia de la mujer. Dios se declara a favor de la raza humana y pone en camino a esa raza humana para que en primer lugar descubra las consecuencias, viva las consecuencias. No que las descubra simplemente como una idea que queda en la cabeza, sino que las descubra como una realidad que padece. Así que esa salvación barata, esa absolución rápida de Génesis capítulo 3, hubiera sido misericordia barata, que lo que hace es abaratar a Dios, no darle precio al hombre, es decir, devolverle su valor al ser humano. Esa salvación barata dejaba al ser humano en la condición de repetir la misma falta con las mismas consecuencias. Es decir, en la práctica se convertía como en una confirmación en el pecado. Por eso no valía un perdón barato ni una misericordia barata.
Nos preguntamos entonces qué clase de preparación se requería. Ya vamos viendo por dónde va a ser esa preparación. Requiere que entren en juego nuestro entendimiento y sobre todo nuestra voluntad. Se requería que interviniera nuestra condición de criaturas. Básicamente, que interviniera nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Porque de hecho, con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad pecamos. Incluso los pecados que podríamos llamar más corporales, como por ejemplo pecados sexuales, no son pecados simplemente del cuerpo. Son pecados que dependen de la decisión que se ha tomado. Son pecados que dependen del bien que hemos reconocido y que hemos deseado. Entonces la preparación, es decir, el Adviento, requería que interviniera nuestra inteligencia y nuestra voluntad. ¿Cómo debía intervenir la inteligencia o entendimiento? A veces últimamente prefiero hablar más de entendimiento, porque la palabra inteligencia cada vez está más confundida, cada vez es más ambigua. Con esto de que ahora hay teléfonos inteligentes, edificios inteligentes, inteligencia artificial, pulpos inteligentes, delfines inteligentes, con la definición actual de inteligencia, la palabra inteligencia está perdiendo su connotación más profunda, filosófica, teológica y bíblica. En ese sentido, ayuda un poco la palabra entendimiento. Pero esa no es la discusión en este momento. Nos preguntamos cómo debía intervenir la inteligencia. Traducido del lenguaje puramente teológico al lenguaje existencial, esa pregunta, ¿qué quiere decir? Esa pregunta quiere decir, ¿qué tengo yo que aprender para que mi vida cambie? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que aprender para que mi vida cambie? ¿Cómo debía intervenir la inteligencia? Pues la inteligencia tenía que hacer una serie de descubrimientos que aparecen resumidos en este párrafo. Primero, descubrir que el mal existe. Esto es fundamental, es la parte más sencilla también. Que el mal existe, nosotros lo descubrimos ante todo a través del sufrimiento. Por eso no debe extrañarnos que en Génesis capítulo 3 el sufrimiento entra, sufrimiento que antes no estaba en el texto bíblico. Lo primero es descubrir que el mal existe. Y el ser humano descubre que el mal existe en primer lugar a través del sufrimiento. Aquello que es molesto, aquello que es doloroso, aquello que yo no querría que estuviera en mi vida, pero está. Entonces, primero es eso, descubrir que el mal existe. Segundo, descubrir que nosotros no solamente padecemos males, como cuando algo nos sale mal o cuando nos enfermamos o cuando tenemos un accidente, no solo padecemos males, sino que los cometemos. Este solo hecho, descubrir que yo también soy autor de maldad, autor del mal, le tomó muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo a Israel, para descubrir ellos que eran también agentes de maldad. Se necesitó todo el servicio de los profetas. Efectivamente, los profetas fueron los que le hicieron ver a Israel que no era solamente que otros pueblos los detestaran,
que otros pueblos los atacaran, que otros pueblos los odiaran. El problema no está solamente afuera. Desde un punto de vista existencial, el descubrimiento de que uno también comete mal es en esencia el descubrimiento de que uno tiene una responsabilidad y que uno no puede indefinidamente echarle la culpa a la situación económica, al gobierno, a mi familia, es que mi papá, es que mi mamá, es que los ricos, es que los comunistas. No habrá adviento en nosotros y por consiguiente no habrá cambio en nosotros, no habrá vida nueva en nosotros si no llegamos a descubrir nuestra responsabilidad. El mal también sale de mí. El mal también acontece por causa mía. Yo también tengo algo que ver con el mal que hay en el mundo. Ese descubrimiento es fundamental. Y ya tú te das cuenta de que llegar a ese descubrimiento toma tiempo. En la psicología humana, ese descubrimiento llega a hacerse con plena claridad en la adolescencia, tal vez. La mayor parte de los niños difícilmente llegan a ese nivel. Sí puede que lleguen, claro, pero muchos niños no llegan. Muchos niños simplemente sienten que la culpa está en otro, o no sienten que esté tan grave lo que hicieron. Hay un momento en el que uno necesita descubrirse uno y descubrir lo que uno ha hecho. Ese descubrimiento es parte del entendimiento, parte de la obra del entendimiento. Hay que descubrir también, todo esto es parte del entendimiento. Hay que descubrir también que se puede discernir entre lo bueno y lo malo. El gran instrumento que Dios le dio a su pueblo para distinguir entre lo bueno y lo malo fue la ley de Moisés. La ley es absolutamente fundamental. La ley es la iluminación de la conciencia moral. La ley es la que permite que no caiga sobre nosotros aquella palabra que dijo Isaías. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Si pensamos en el tiempo que estamos viviendo, nos damos cuenta que hay un gran retraso precisamente en este campo. Porque muchas de las campañas que están sucediendo en nuestra sociedad, especialmente en lo que tiene que ver con nuevo orden mundial, ideología de género, aborto, eutanasia, muchas de esas campañas se apoyan exactamente en llamar bien al mal y mal al bien. Así, por ejemplo, el aborto pasa a ser un derecho. Y rezar para que cese el aborto pasa a ser un delito. ¿Qué es eso? Por solo dar un ejemplo. Eso es exactamente llamar bien al mal y mal al bien. Entonces, parte del Adviento, parte fundamental del Adviento, es poder hacer este discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y este es el discernimiento que Dios otorgó a su pueblo gracias a la ley de Moisés. Pero la ley no es solamente una lámpara
que ayuda a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo más hermoso de la ley es que nos muestra que estamos llamados a ser mejores. Es decir, la ley nos arranca la cobija de la mediocridad con la que todos queremos taparnos. La cobija de la mediocridad es también la cobija de la normalización. Todo el mundo lo hace. Es lo normal. Entonces, todo esto es lo que tenía que aprender la inteligencia. Todo esto es lo que tiene que aprender nuestro entendimiento para que haya Adviento. Y todo este proceso evidentemente requería de tiempo. Ese es el tiempo que precedió a la llegada del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ese es el tiempo que se necesitaba. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podía Dios dar ese entendimiento a toda la humanidad? Puesto que toda la humanidad sufre las consecuencias del pecado, ¿cómo podía llegar el entendimiento, esta claridad, cómo podía llegar a toda la humanidad? La humanidad perdió su unidad interior a consecuencia del pecado. Para llevar la claridad de la conciencia moral, era necesario empezar por un pueblo en particular. A ese lo llamamos el pueblo elegido. Aquí hay algo muy interesante y es darnos cuenta que eso que sucede en tamaño macro en la Biblia, también suele suceder en tamaño micro en nuestras familias. Por ejemplo, Dios quiere toda la conversión de una familia, pero usualmente empieza por una persona. Así también, Dios quería y quiere la conversión de todos los pueblos. Pero había que empezar por un pueblo. Y efectivamente Dios empezó por un pueblo. A ese pueblo lo llamamos el pueblo elegido. Pero de ahí surge una pregunta. Cuando ya hablamos de pueblo elegido, ya eso suena a privilegio, ¿no? ¿No suponía eso una especie de privilegio para ese pueblo? ¿Y de discriminación en contra de los otros pueblos? Era como un privilegio eso. Y de hecho hay una cantidad de textos bíblicos que efectivamente presentan como un privilegio lo que ha recibido Israel. ¿Cuál de las naciones, por ejemplo? Se pregunta el Deuteronomio. ¿Cuál de las naciones tiene un Dios tan cercano? ¿Cuál de las naciones tiene un Dios tan cercano como ustedes siempre que me invocan? ¿Cuál de las naciones tiene una ley tan sabia? Esas expresiones bíblicas nos están hablando del privilegio de ese pueblo. Pero como nuestra época es tan sensible con el tema de la discriminación, es bueno hacer esta pregunta. ¿No suponía eso una especie de discriminación en contra de los otros pueblos? Yo quiero destacar que esta clase de conocimiento, esta clase de aprendizaje que hemos descrito, no podía darlo Dios mágicamente a todos los pueblos. Porque si fuera mágicamente, adverbio que no me gusta pero que es útil aquí, si fuera mágicamente, pues eso supondría la eliminación del ejercicio de la inteligencia que es propio de nuestra condición de criaturas. Y acuérdate que el gran desafío cuando nosotros hablamos de la redención es que la redención no contradice la creación. Entonces,
Dios no podía dar mágicamente este conocimiento a todos los pueblos, ni el conocimiento se podía difundir entre todos los pueblos de manera ágil y pacífica por las múltiples divisiones que tienen los pueblos todavía hoy, por supuesto, y que se notan en las tensiones internacionales. Pero si se empieza por un pueblo, eso parece privilegio. Entonces, ¿qué hacemos? Por la falta de unidad entre todos los pueblos no había otra manera de hacer las cosas sobre la base de tomar en serio la libertad humana. En cuanto al privilegio, el plan de Dios era doble. Mira esto tan bello. Primero, Dios quería que el pueblo elegido comprendiera que había sido escogido sin mérito propio. Y esto también está en el libro del Deuteronomio. Si Dios os escogió, no es porque fuerais el más numeroso de todos los pueblos, sino, dice, por puro amor y por mantener la fidelidad a la palabra que dio a vuestros padres. En el lenguaje usual de la teología eso se llama gracia. Por pura gracia. Entonces, no es mérito propio. Y por consiguiente, ese privilegio, entre comillas, de haber sido elegido, no podía ser, no debía ser motivo de arrogancia para Israel y luego, pues, para los judíos. Segundo, segunda parte de este plan de Dios, que aparece, por ejemplo, en el profeta Isaías, era necesario que el pueblo elegido se viera a sí mismo y actuara como servidor de los demás pueblos. Esta es una especie de ley de la revelación bíblica. El que ha sido elegido para servir. Si he conocido algo de Dios, si he conocido algo de su amor, eso es un privilegio. Pero ese privilegio automáticamente me pone al servicio de los que no lo conocen. Entonces, en la Biblia no existen privilegios en el sentido de la acepción de personas. Ese es el término que utiliza la Biblia. Acepción de personas, ¿qué es? Es el tener preferencias, caprichosas preferencias para darle todo, por ejemplo, al hijo mimado y dejar a los demás sin nada. Eso es acepción de personas. Y lo interesante de la Biblia es que la Biblia nos habla de elección, pero nos advierte sobre el peligro de la acepción de personas. Entonces Dios sí elige, pero no elige para llenar simplemente de privilegios caprichosamente a tal o a cual. Toda elección supone una misión. Esto es bello relacionarlo, por ejemplo, con el caso de la Santísima Virgen María. En ninguna criatura vemos tanta, pero tanta bendición y tantos privilegios, concebida sin pecado, llena de gracia. O sea, es algo impresionante. Pero todo lo que ella recibió, lo recibió al servicio del plan de Dios. Y vaya si le salió caro ese servicio. Hasta el punto de cumplirse lo que le dijo Simeón: a ti una espada te atravesará el corazón. Entonces, ¿es un privilegio ser elegido? En el sentido usual de la palabra privilegio, que es
preferencia caprichosa. Si ese es el sentido que le vamos a dar a privilegio, no es un privilegio ser elegido. No es un privilegio, es un llamado. ¿Y es un llamado a qué? Es un llamado al servicio. Entonces ahí queda resuelta esa, esa objeción que se había presentado. No es simplemente un privilegio y no hay discriminación, porque el pueblo de Dios está llamado a servir a los otros. ¿Dónde aparece eso en Isaías? A la altura del capítulo 40 y tanto, en uno de los llamados Cánticos del Siervo. Cánticos del Siervo de Yahvé encontramos esta expresión. Es poco que seas mi siervo. Te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra. La idea de que Dios escoge un pueblo simplemente para mimarlo, o como a veces decimos en Colombia, para cuchichearlo, es contraria a la revelación bíblica. Te elegí y te envío. La elección es para la misión. La elección es para el servicio. Y esto se aplica a toda vocación. La vocación del matrimonio es para servicio del cuerpo de Cristo, dándole hijos santos. La vocación de la religiosa es para el servicio, sea su vida contemplativa o apostólica, es para el servicio. La elección del sacerdote, por supuesto. Quedando clara esa parte de la inteligencia, pasemos a la voluntad. ¿Qué decimos en cuanto a la voluntad? A medida que la inteligencia fue iluminada a través de la ley y los profetas, el pueblo elegido pudo empezar a discernir el profundísimo nivel de daño que había causado el pecado. Propiamente, lo que el pueblo descubrió es que el centro mismo de nuestras decisiones, el centro mismo de nuestros afectos, estaba podrido por el pecado. Ese centro es llamado corazón en la Biblia. Decíamos al principio de esta charla que hay que tener cuidado con la salvación barata y con la misericordia barata. Porque la misericordia barata finalmente es una invitación a pecar. El camino que Dios hizo recorrer a su pueblo, guiado por la voz de los profetas particularmente, les lleva a una conclusión distinta. Es que lo que está dañado no es simplemente la superficie. Este no es un asunto de maquillaje. Este no es un asunto de echar una capita de pintura y decir ya quedó todo arreglado. Estamos dañados en el centro. Por eso, especialmente en la época del destierro, como vamos a ver en un instante, el pueblo de Dios tuvo que descubrir, necesitamos que se renueve nuestro corazón. Porque el centro mismo de nuestras decisiones y afectos estaba podrido por el pecado. Así pues, la renovación de la voluntad, la capacidad de la voluntad para responder a la voluntad de Dios, se entiende, la capacidad de nuestra voluntad para responder a la voluntad de Dios, requiere de lo que la Biblia llama un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Es decir, tenemos que aprender a pensar, decidir, querer, actuar distinto. Pero llegar a descubrir eso, llegar a descubrir esa necesidad profunda, le tomó siglos a Israel. También a nosotros nos toma muchísimo tiempo llegar a esa conclusión.
Hay personas, por ejemplo, que tienen la vida en pedazos y sin embargo creen que basta con echar una capita de esmalte y ya, se arregló todo. Hay matrimonios, por ejemplo, donde el egoísmo ha echado raíces profundísimas en él y en ella. Pero ellos creen que simplemente es asunto de, a ver, tratémonos con un poquito de cariño, pongámosle relaciones humanas a esto, renovemos nuestra vida íntima y ya está. Es un error terrible. Es un error terrible creer que un poco de maquillaje, que una capa de esmalte va a solucionar lo que está dañado adentro. Y lo que está dañado adentro es que adentro estamos podridos. Yo sé que ese adjetivo es terrible. Estamos podridos. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo me va a decir eso? Yo no estoy así. Tal vez otra persona, uno que sea un vicioso, un corrupto, pero tú, yo también. Una cosa que sucede es que eso que hemos llamado aquí podredumbre no se ve todo el tiempo. Y la razón por la que no se ve todo el tiempo es porque no todo el tiempo tenemos las exigencias de generosidad, de bondad, de perdón, no las tenemos todo el tiempo. Pero cuando nos toca perdonar, ahí descubrimos que nuestro corazón está prácticamente podrido. Cuando se trata de salir de nosotros mismos y preocuparnos por el que sufre, ahí nos damos cuenta que tenemos el corazón muy dañado. Cuando se trata de ser constantes, ahí nos damos cuenta de cuánto nos hace falta. Entonces, por eso se requirieron siglos. Por eso se necesitaron siglos. Vamos a avanzar a ver, aquí hay una pequeña dificultad con esta pantalla, pero no nos vamos a tensionar. Lo que nosotros encontramos es una terrible dificultad en el corazón. Y yo quiero recordar, mientras recuperamos la otra pantalla, yo quiero recordar que hay sobre todo dos profetas que nos van a hablar de esa renovación del corazón. Esos dos profetas son Jeremías y Ezequiel. Cuando nos hablan de cómo es necesario ese nuevo corazón. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Estas son palabras que Dios le da a Ezequiel. Nos preguntamos, ¿no bastaba con proponerse seriamente hacer el bien? No bastaba y no basta. De hecho, nuestra Iglesia Católica lo enseña oficialmente, porque esa es la tentación del pelagianismo. El pelagianismo es creer que basta con proponérselo, que basta con mi voluntad, basta con que yo, como se dice popularmente en México, le eche ganas. Con que yo le eche ganas, la voy a sacar. Nuestra capacidad de reconocer lo bueno y de desearlo está más o menos entera. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 7 al final. Nuestra capacidad de reconocer lo bueno y desearlo está más o menos entera. Sin embargo, cuando se trata de buscar el bien mayor, de manera coherente y consistente, dándole la gloria al único que la merece, es decir, Dios, nuestra voluntad se queda radicalmente corta.
Esta clase de lecciones, ese descubrir que la sola voluntad no basta, eso lo descubrieron los judíos en el contexto durísimo del destierro, cuando el mal se presentó de modo más claro y profundo en sus vidas. Entonces, fíjate todo el camino del entendimiento, hasta llegar al discernimiento que da la ley. Y el camino de la voluntad, hasta llegar a la conclusión de que necesito un nuevo corazón. ¿Qué sucede, nos preguntamos ahora, cuando una persona o un pueblo descubre esa necesidad del nuevo corazón? Se va poco a poco constituyendo toda una espiritualidad de la humildad, una espiritualidad de la desconfianza en las solas fuerzas humanas, incluyendo las propias. Además, la atención y la esperanza se centran más y más en Dios, en su bondad, en su sabiduría, en su poder providente. Esa es la espiritualidad que surge del Antiguo Testamento. Ese es como el resumen del Antiguo Testamento. Y esa es la actitud que necesitamos en un auténtico Adviento. ¿Hay un nombre para esa manera de ver las cosas y de afrontar la vida? Sí. Es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Podemos decir que los pobres de Yahvé eran la parte de la humanidad que estaba lista hasta cierto punto y hasta donde es posible para recibir la salvación. La espiritualidad de los pobres de Yahvé es la espiritualidad Anawin. Anawin significa eso, los pobres en hebreo. Es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Es la espiritualidad de María. Porque todos esos personajes que aparecen en la infancia de Cristo, San José, la Virgen, Simeón, Ana, el mismo Zacarías, Isabel, todos esos personajes son propios de esta espiritualidad. Ellos eran los que estaban listos para recibir la salvación. Ellos eran los herederos del largo camino que condujo hasta la llegada del Mesías. Por eso nos preguntamos, ¿el camino de ellos es entonces el que nos corresponde a nosotros? Exactamente. Exactamente, eso es lo que nos toca a nosotros. Un camino de humildad y súplica, un camino de comunidad y de conocimiento de sí mismo, un camino de desprendimiento de tantas cosas de este mundo y de vivo apego al Dios de la gracia. Ese es el camino de los pobres de Yahvé, ese es el camino de María, ese es el camino del Adviento. Terminamos diciendo, vivir el Adviento es rehacer el camino que hizo la humanidad y muy especialmente el pueblo elegido hasta llegar a encontrarse con el Señor. Dicho de otra manera, vivir el Adviento es algo así como tener mi Antiguo Testamento y llegar con el corazón de María, listos como María, preparados como ella, para acoger al Mesías como nuestro Maestro, como nuestro Salvador, como nuestro amor y nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.